Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión cuando son precisamente las 6:33 de la tarde de este jueves, día 11 de septiembre de 2025, donde, como ustedes saben, sigue habiendo esa escalada de tensión en Oriente Medio después de que hace 2 días Israel decidiera atacar una de las torres principales de Hamas en territorio de Qatar, en la capital, en Doha. Bueno, pues aparte de eso, también una de las noticias importantes desde el día de ayer y continúa marcando la actualidad en el día de hoy es el asesinato de Charlie Kirk, que como ustedes saben, ese socio y aliado y también partidario de Donald Trump fue asesinado cuando daba una conferencia en una de las universidades de Estados Unidos. Una persona le disparaba y en el día, tarde, noche de ayer, bueno, pues aquí en Negocios Televisión le confirmábamos esa triste noticia donde, como les digo, había fallecido Charlie Kirk. Después, en el día de hoy, se han sucedido diferentes actos donde también se ha conmemorado la vida de este hombre americano que perdía ayer la vida a manos de una persona que le asestaba un tiro en el pecho, bueno, pues en la cabeza, mejor dicho. Bueno, pues ahora acaba de salir la última hora y es que el FBI ha difundido las imágenes del asesino de Charlie Kirk. Es el hombre que están viendo ustedes en pantalla, un joven vestido con ropa oscura. El FBI, por lo tanto, ha difundido a esta hora de la tarde unas fotografías del presunto asesino y ha pedido, eso sí, a toda la ciudadanía americana ayuda del público para identificar a estas personas de interés en relación con el tiroteo fatal que acabó con la vida, como les digo, de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Además, hoy también se ha visto un esclarecedor vídeo con el posible autor del disparo que acabó con la vida del activista republicano y que está circulando dicho vídeo por internet. En ese vídeo, se ve al presunto asesino levantarse de una azotea y huir del edificio tras producirse el disparo mortal en la cabeza de Charlie Kirk. De todos los vídeos en los que aparece el supuesto asesino de Charlie Kirk, este es el más claro, el último el que se ha difundido, porque además coincide con la tesis del FBI americano, de donde partió la certera bala que acababa con la vida de Kirk. Los investigadores, de momento, eso sí, las hipótesis que tienen es que empiezan a asegurar, a raíz de esas hipótesis, que además el asesino vestía ropa oscura, lo que también concuerda con las imágenes del vídeo viral que cada vez va ganando mayor peso. Bueno, pues ahora, a esta hora de la tarde, contarles que comienzan a difundirse las primeras imágenes de quien sería el presunto asesino de, como les digo, el activista republicano Charlie Kirk. Bueno, pues aparte de eso, hoy también es 11 de septiembre, más adelante, después a partir de las 7 vamos a tener aquí en Negocios Televisión un especial sobre el 11S, dónde estábamos y sobre todo qué ha pasado, cómo ha evolucionado y cómo han pasado, si seguimos luchando contra los mismos terroristas o ha evolucionado el terrorismo actualmente con las nuevas tecnologías, con los sistemas de inteligencia artificial, con los sistemas como los drones. Por lo tanto, no se lo pierdan porque a las 7 de la tarde aquí tendremos el placer de hacer un especial sobre el 11S. Bueno, pues vamos a mirar ahora a nuestro invitado de esta tarde. Damos la bienvenida a esta hora a don Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria. Don Andrew, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, un placer. Lo primero de todo, le quería comenzar la entrevista preguntándole qué nos dice la relación de Trump ante el asesinato de Charlie Kirk, uno de los temas importantes de las últimas horas sobre la estrategia política del presidente americano en este nuevo, por así decirlo, gobierno. ¿Cuál es la postura que puede tomar el presidente americano y, sobre todo, si esto despierta las alarmas que dentro de una de las grandes principales potencias también empieza a haber un poco de desequilibrio, ¿no? Y sobre todo de tensión, al igual que veíamos en otros países europeos? Las imágenes escalofriantes que hemos visto del asesinato en vivo de Charlie Kirk en la Universidad de Utah, cuando estaba contestando preguntas de los alumnos,
es un claro reflejo de dónde puede llevar las tensiones de una sociedad crispada si no se moderan y los comportamientos y se mantienen unas normas de intercambio de opiniones y de convivencia política aceptable. La reacción de Trump es de desolación, de rabia y de tristeza, como él mismo ha indicado, pues Charlie Kirk, que era uno de sus paladines y uno de los máximos movilizadores del voto juvenil que le llevó a la Casa Blanca. Y por lo tanto es uno de su equipo más cercano. Su reacción ha sido bastante más moderada que la de su entorno, que en cierto caso, como Elon Musk, ha tachado a que los demócratas son los asesinos, incitando a una confrontación que en una sociedad en que está todo la situación al borde de una tensión insoportable y además con gran contenido de armas, milicias y un enfrentamiento visceral y binario, está echando gasolina al fuego. Esto tendría que calmarse y afortunadamente el FBI ha sido bastante rápido y efectivo en encontrar al culpable de este asesinato y aunque las redes están ardiendo y la crispación y la rabia está a flor de piel, se espera que perduren las cabezas serenas y todo esto no llegue a mayores ni a escalada. Pero el potencial es, como ha dicho usted, terrorífico en las consecuencias si esto se va de las manos. Me gustaría preguntarle, a raíz de eso, don Andrew, preguntarle, ¿cree que estamos ante una radicalización aún mayor del debate público en Estados Unidos con hechos como este que hemos vivido en las últimas horas? Estos hechos son recurrentes en el panorama diario de Estados Unidos, en el cual siempre hay personas enanejadas o con trastornos mentales o con una radicalización extrema, las cuales toman la justicia por su mano y ocurren estas tragedias. La radicalización y la polarización de la sociedad americana es una realidad y no es nueva, lleva ya bastantes años, yo diría que más una década por lo menos, similar posiblemente a la radicalización que de otros países de Occidente, pero el problema en América es que es una sociedad que tiene 400 millones de armas a disposición del público y por lo tanto solamente por los números es más probable que ocurran incidentes de este tipo que en otras sociedades en las cuales la sociedad está más desarmada. Pero la polarización política es evidente y la radicalización muy clara. ¿Estos incidentes ayudarán a escalarla o no? Eso ya depende de los líderes políticos y su responsabilidad en contener a sus bandos o a sus apoyos para que no lleguen a pasar la línea roja de un enfrentamiento civil en todas las consecuencias. Don Andrew, también preguntarle, porque Donald Trump ha prometido en las últimas horas aplastar sin piedad a quienes ataquen a Estados Unidos, decía en un discurso, incluso restaurando el antiguo nombre del Departamento de Guerra. Por lo tanto, preguntarle, ¿es una amenaza retórica o un cambio real de doctrina en su agenda de defensa por parte del presidente Donald Trump, coincidiendo después, sobre todo, con este asesinato, como decimos, de Charlie Kirk? Yo no veo una conexión con renombrar el Departamento de Guerra con la tragedia que ha ocurrido ayer en la Universidad de Utah.
la transformación del nombre o el cambio de nombre es tratar de subrayar no solamente a su electorado doméstico, sino al mundo entero, de que Estados Unidos ya ha roto con el orden establecido desde después de la Guerra Mundial. Recordemos que Truman cambió el nombre del Departamento de la Guerra al Departamento de Defensa, creo que fue en el año 48 o 49 exactamente, no me acuerdo el año, precisamente para subrayar que había un nuevo orden mundial. En estos momentos lo que quiere él es subrayar que ya Estados Unidos ha cambiado su disposición en frente al mundo, y efectivamente es un alegato a decir que primero la cultura de defensa pasa a una cultura de guerra y de que no va a tener remisas o ninguna excusa para no proseguir los intereses norteamericanos de America First, utilizando todas las herramientas a su disposición, que incluyen el poderío militar. Y también es una señal de que las reglas del juego internacional o la legalidad internacional quedará en un segundo plano si los intereses americanos están por encima del problema a resolver. Así que es una clara, soltar amarras con el orden anterior, y de que estamos en un nuevo orden o en un nuevo paradigma en el cual Estados Unidos pondrá sus intereses nacionales por encima de todo y de todos, y romperá cualquier atisbo que quede del orden anterior para conseguir esos fines. Quería preguntarle también la última relacionada con este suceso que conocíamos en la tarde-noche de ayer, que ha conmocionado al mundo entero por ese asesinato, como les decimos, de Charlie Kirk. Preguntarle, ¿qué le dice a usted el hecho de que el arma utilizada tuviera un mensaje pro-transgénero y antifascista? ¿Estamos ante una forma de terrorismo ideológica que cada vez va ganando mayor peso? Quizás no es sorprendente. Las causas terroristas siempre han sido ideológicas y siempre han sido políticamente específicas con la causa de la persona que comete o la organización que comete el acto terrorista. Por lo tanto, en estos mensajes quizás sean la elaborada justificación al autor para cometer un acto terrorista ante sí y ante sus medios. Es interesante ver el perfil psicológico y el perfil de actuación de no solamente grupos terroristas, sino de individuos terroristas para justificar sus acciones y verse como pues salvadores o mesías o precursores, o haciendo un favor, siendo los ángeles de la guarda de un nuevo orden. En todos estos casos se ve que es una distorsión de la personalidad y una manipulación de los mensajes para justificar un acto que en cierto modo es injustificable. Así que estos mensajes pueden verse como un perfil de una serie de gente radicalizada bajo unos dogmas o unas directrices que las cuales les hace recurrir a la violencia porque no ven otra manera de proseguir su causa a un fin negociado pacífico. Al fin y al cabo, si veamos la historia del terrorismo, esa es la justificación de los actos terroristas que los propios terroristas y los que los apoyan utilizan para proseguir con estas actuaciones. Cambiando, don Andrew, cambiando un poquito de tema y enfocándonos un poco al conflicto de Ucrania, me gustaría preguntarle, ¿qué nos dicen las reiteradas intrusiones de drones rusos en Polonia en los últimos días y en las últimas horas sobre la evolución del conflicto en Ucrania? ¿Es esto un aviso indirecto a la OTAN, cree usted? Y sobre todo, preguntarle también, un pequeño inciso en esto, ¿por qué
Polonia se ha convertido en un punto neurálgico, por así decirlo, tan vulnerable en estos últimos meses y estos últimos años? Bueno, Polonia es la clave en el frente oriental de la OTAN y es el país o el aliado de la OTAN que más expuesto está con Finlandia posiblemente y los bálticos, a una posible futura confrontación con Rusia. Lo que ha sucedido hace 2 días podía haberse clasificado como los eternos juegos que llevan desde la Guerra Fría de ratón y el gato de fuerzas del Pacto de Varsovia, Unión Soviética, Rusia, con países de la OTAN que constantemente prueban sus espacios aéreos, sus espacios marítimos, para ver dónde están las defensas, para ver los tiempos de reacción, para recoger inteligencia, para ver cómo reaccionan, si están en punto bajo o punto alto, y suelen ser espacios de rutina. En este caso, la cantidad de drones que se han utilizado, que son 19, parece ser que ha sido más intencionado que de costumbre, y además la manera que estos drones, que eran drones Gerbera, que son adaptaciones sin armas de los drones iraníes Shabab, estaban claro que eran para probar la sensitividad y la preparación de la OTAN para responder, y conjuntamente con los ejercicios Zapad, que en ruso quiere decir Occidente, que empiezan mañana en Belarus y en Rusia, que es unos ejercicios que van a tener una movilización casi de más de 100.000 hombres que ocurrirán entre Kaliningrado, Belarus y República y fronteriza rusa, van a ser para demostrar a Occidente y a la OTAN y a Europa 3 cosas. Una, que Europa no está preparada para una reacción de un posible enfrentamiento asimétrico con Rusia, puesto que la respuesta de Polonia ha sido utilizar aviones F-35, plataformas muy caras, para destruir drones bastante baratos y además eran señuelos. Segundo, que no hay una defensa estratificada, ordenada, aérea en la zona fronteriza con Rusia, y por lo tanto hay bastante vulnerabilidad en esa zona, y que los tiempos de reacción y la reacción han sido tan blandas como han sido en anterioridad, y hablemos en diciembre y en enero del año 2022. El otro punto que quieren reforzar los rusos y quizá los belorrusos con este ejercicio y esta actuación de ayer es que, a pesar de 3 años y medio de guerra en Ucrania, que no les ha ido exactamente demasiado bien, todavía son una fuerza considerable que puede asustar a la OTAN y mantenerlos en guardia, y que políticamente están dispuestos a actuar con fuerza militar para conseguir sus fines geopolíticos. Y finalmente, para causar intranquilidad y forzar a los europeos y americanos, sobre todo al presidente Trump, de que la defensa de Europa, que tiene que llevar a cargo por los europeos, no están asumiendo su responsabilidad, y que sin los americanos esta debilidad es patente. El tercer punto es un poco contradictorio, puesto que está jugando a la estrategia europea de alargar los tiempos, esperando que algo o alguien cambien el paradigma de los americanos, o sea, su estrategia de priorizar Asia a costa de Europa, y cuestionar lo que Trump ya ha dicho claramente, que el problema ruso y ucraniano es un problema europeo, y que ellos quieren deshacerse del problema y dárselo a los europeos. Esta manera de mostrar la debilidad de Europa posiblemente haga pensar a ciertos grupos de estrategas americanos de que todavía Europa no está madura para dejarla sola, y
cause una intranquilidad y una ambigüedad sobre la posición americana con respecto al apoyo que le va a dar Europa en la confrontación con Rusia. Andrew, le hago la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría preguntarle, China dice no querer una hegemonía en el mundo, pero eso sí, en las últimas semanas hemos visto cómo ha mostrado su triada nuclear. ¿Podemos creer en ese discurso pacifista de uno de los gigantes y de las principales potencias a nivel mundial ahora mismo? Hay un refrán que no sé de dónde viene y de dónde, pero es muy certero, que es mira lo que haces y no lo que dices. El discurso de China en su gran desfile y su gran celebración del 80 aniversario de la derrota japonesa ha sido su carta de presentación como aspirante o como uno de los hegemones del nuevo orden internacional, que por supuesto tiene su componente militar, económico, cultural y lo que llaman soft power. En el hecho de demostrar su triada y su fortaleza militar, quiere decir que está dispuesto a competir con Estados Unidos y a llevar sus intereses por todas esas vías. El discurso pacifista es el discurso de toda potencia que quiere ser hegemónica, que va desde el Imperio Español, los franceses, los holandeses, los británicos, los americanos, los soviéticos y ahora los chinos, que ellos solo están interesados en la paz y en el bienestar mundial, pero sobre todo bajo sus reglas y en su propio beneficio. Así que lo importante es lo que hace Pekín y no lo que dice. Y eso lo traslado a cualquier otro centro de poder, sea europeo, americano o asiático. Pues don Andrew Smith, nos quedamos con esa última reflexión. Le agradezco enormemente su paso otra vez por Negocios Televisión. Muchísimas gracias. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aparte de eso, antes de hacer una pequeña pausa publicitaria y empezar ese especial del 11S, les tenemos que contar algunas noticias que deben saber también de actualidad. Y es que un conductor adolescente de Florida que aceleraba rápidamente para salir de su escuela secundaria habría perdido el control de su automóvil en una carretera resbaladiza por las lluvias como les digo, jueves 11 de septiembre y chocó contra otros 3 vehículos, según la policía de Estados Unidos. Imágenes del departamento de la policía de Sarasota muestran el momento en el que el conductor de 17 años derrapa y cruza 2 carriles tras pisar el acelerador con demasiada fuerza al salir de su escuela. Es el coche negro que ven ustedes arriba en la pantalla. El vehículo colisionó con otros 3 vehículos, según la policía. Afortunadamente nadie ha resultado gravemente herido, eso sí, una persona sufrió heridas leves, pero el adolescente salió con una multa por conducción imprudente y temeraria, según ha informado el Departamento de Policía de Sarasota. La policía también recordó tras este suceso a los conductores que deben reducir la velocidad y frenar con cuidado y usar solamente el acelerador y los frenos durante el clima húmedo, es decir, con condiciones favorables. Aparte de eso, también contarles otra noticia, pero esta sí, un poco más triste, y es que una explosión de un camión cisterna de gas en Ciudad de México ha saldado con la vida de al menos 4 personas y han resultado también heridas otras 90 este jueves 11 de septiembre, es lo que han dicho las autoridades. La fuerte explosión se registró cerca del puente Concordia de Ciudad de México, en la colonia Iztapalapa de la capital mexicana, es lo que ha informado la Coordinación Nacional de Protección Civil mexicana. Decía precisamente la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada: hemos registrado 90 personas lesionadas y gracias al trabajo de los médicos 10 personas han sido ya dadas de alta. Eso sí, como tengo que contar, 4 personas son las que han perdido la vida tras esa explosión de un camión cisterna de gas en Ciudad de México. Por lo tanto, como les digo, día triste en el país mexicano.
Bueno, pues aparte de eso, vamos a mirar ahora a las principales criptomonedas, a cómo se encuentran. Por ejemplo, ahora el mercado Bitcoin, lo primero de todo, por ejemplo, tiene una subida de 0,71% y tiene un valor de 114.484 dólares. Ethereum tiene también una subida del 0,98% y tiene un valor de mercado de 4.417 dólares. Después, por ejemplo, si nos fijamos ahora mismo en XRP, tiene en bajada un 0,20% y tiene un valor de mercado de 2 dólares. Después, por ejemplo, si nos fijamos ahora también en BNB Price, tiene también una bajada del 0,41% y tiene un valor de mercado de 894 dólares. Solana en subida, un 0,97% y tiene un valor de mercado de 225 dólares. Después Dogecoin también en subida, un 1,15% y tiene un valor de mercado de 0,24 dólares. Tron pues tiene también una subida del 1,94% y un valor de mercado de 0,34 dólares. Y por último, eso sí, Cardano tiene una subida, una bajada, perdón, de 1,15% y tiene un valor de mercado actual de 0,87%. Bueno, pues de dólares. Bueno, pues enseguida, no se muevan porque vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero no se muevan porque aquí volvemos en Negocios Televisión para mostrarles ese especial del 11S. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Muy buenas tardes, lo prometido es deuda. Comienza ahora mismo, cuando son las 7 de la tarde, ese especial de el 11S, ese fatídico día que casi cumple 25 años del fatídico 11 de septiembre de 2001, donde la pregunta a día de hoy, a 11 de septiembre de 2025, no es otra que si nos hacemos, es una pregunta que nos hacemos directa aquí en Negocios Televisión, pero también es fundamental, y es ¿dónde estamos parados frente al terrorismo internacional? Después del mayor atentado de la historia, en la historia de Estados Unidos, ¿se ha evolucionado la cosa o seguimos anclados en esa etapa del 11S, ese fatídico día del World Trade Center, donde varios aviones impactaban sobre las Torres Gemelas? Bueno, pues desde entonces el mundo ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. Las tecnologías, sobre todo, han variado y han cambiado, y efectivamente, como ustedes saben, no es lo mismo la vida de 2011 a la vida actual de 2025. Muchísima gente ha cambiado su vida, los ritmos de vida son diferentes y los modelos económicos y también internacionales de política y geopolítica han variado. Pero nos preguntamos si el terrorismo es igual o ha variado, porque muchas veces, bueno, pues estamos pendientes de esos actos terroristas, ¿no?, que siguen, por desgracia, sacudiendo la sociedad a día de hoy. Eso sí, como les digo, ha cambiado la forma de viajar, de hacer inteligencia, de proteger nuestras fronteras. Ustedes también lo saben y sobre todo son conocedores de ello, pero cambió también el mapa de las alianzas geopolíticas han ido cambiando y sobre todo ha cambiado el modo en que los Estados Unidos y sobre todo todos los estados, todos los países entienden ahora las amenazas, pero a raíz de este famoso 11S el mundo se levantó en contra del terrorismo y sobre todo otros actos terroristas que se fueron dando posteriormente. Bueno, pues aquí en España el 11M, el fatídico 11M, bueno, pues aparte de eso, les tengo que decir que la vida ha cambiado, pero muchas veces pensamos que no hay
esos grupos terroristas, pero siguen estando ahí. Bueno, pues sobre eso vamos a analizar y vamos a hablar en los próximos minutos con grandes especialistas. Antes de todo, decirles, eso sí, por ejemplo, que vamos a mirar a qué pasaba en 2011. Nos retrocedemos hasta hace 24 años, casi 25 años, cuando presidía en Estados Unidos George Bush, el presidente norteamericano. Y dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, pues porque el presidente George Bush respondía a los ataques ese día del 11S con una declaración de guerra, pero no solo contra Al-Qaeda, el grupo terrorista, fue sino también una guerra total contra el terrorismo a nivel global, a nivel mundial. Le voy a citar varias frases que decía el presidente norteamericano George Bush a la ciudadanía y ese discurso que tuvo hasta que acabaron con la cúpula del grupo Al-Qaeda. Bueno, pues decía precisamente George Bush en esas declaraciones: nuestra guerra contra el terror comienza con Al-Qaeda, pero no termina allí, no terminará hasta que cada grupo terrorista de alcance global haya sido encontrado, detenido y sobre todo derrotado. Decía también George Bush en ese mensaje que dejaba a la ciudadanía americana: cada nación en cada región ahora tiene una decisión que tomar, o están con nosotros o están con los terroristas. También decía George Bush, eso sí, estados como Irak, Irán, ojo a esto, o Corea del Norte y sus aliados son aliados terroristas, es decir, y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal. Ojo a esa palabra, eje del mal. Ahora van a decir, más adelante les vamos a explicar por qué, pero importante esos tres países: Irán, Irak y Corea del Norte, y sobre todo sus aliados terroristas. Sobre todo lo calificaba George Bush, como les digo, de eje del mal, que decía que no habían permitido que los regímenes más peligrosos del mundo nos amenacen. Decían, no permitiremos que esos regímenes peligrosos del mundo amenacen a los Estados Unidos de América con las armas más destructivas que tienen en su haber ahora mismo, en esa época, en 2001, del mundo. Decía, una narrativa binaria, como ustedes pueden apreciar en esas declaraciones, moral, sin términos medios, con nosotros o contra nosotros. Prácticamente era lo que venía a decir George Bush. Bueno, pues así nació el concepto famoso, como les venía diciendo, del eje del mal, con una dimensión planetaria, que todo el mundo compraba dicho discurso de los Estados Unidos de América. Bueno, pues con ese eje del mal, aparte de eso, si echamos la mirada de 2001 a 2025, donde estamos actualmente, el hombre que ven ustedes detrás mía, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha cogido, por así decirlo, parte de ese discurso de George Bush y lo ha soltado recientemente tras los famosos ataques de 2023, el 7 de octubre, bueno, donde Hamás, el grupo terrorista Hamás, dio un paso adelante y decidió atacar a Israel. A partir de ahí, como ustedes saben, también aumentó la escalada de tensiones del conflicto en Oriente Medio. Bueno, pues les vamos ahora a mostrar varias declaraciones de Netanyahu, del primer ministro de Israel, donde van a haber muchas similitudes, como les digo, con el discurso que hace casi 24 años realizaba el presidente americano George Bush, y que eso sí, a nivel internacional sí le compraban al presidente George Bush el resto de países, pero que a Benjamin Netanyahu, a diferencia de la sociedad, ha evolucionado y ahora esos mismos países que le compraban a Estados Unidos ese discurso no se lo compran, como decía ayer, en el día de ayer, Benjamin Netanyahu a Israel, que no entendía Netanyahu por qué había habido ese cambio de idea de esos países. Bueno, pues decía Netanyahu, y ahora lo van a escuchar ustedes con mayor precisión, decía en primera instancia, la derrota de Israel contra Hamás será un golpe poderoso al eje del terror. Antes hablábamos del eje del mal, pues Netanyahu copiaba esas palabras y decía que ahora ha pasado del eje del mal al eje del terror, y que ese eje del terror lo lidera Irán. Israel, decía Netanyahu, está luchando contra los enemigos de la civilización misma. También decía que jamás contaba con casi más de 40.000 terroristas en activo. Enfrentamos, decía Netanyahu, al eje del terror más amplio de Irán, que incluye a Hamás, a los hutíes y sobre todo a Hezbollah. Decía también Netanyahu, debemos eliminar las capacidades de Hamás para gobernar y militarizarnos. Decía, iremos contra cualquier intento de resurgimiento terrorista que ocurra en los próximos meses y años. Y lo vamos a buscar donde esté. Bueno, pues escuchen ustedes, aparte de eso, escuchen a ustedes a Netanyahu decir y amenazar a Qatar, uno de los países donde últimamente, en los últimos días,
Israel lanzaba un ataque, eso sí, pero a una torre donde se encontraban líderes de Hamas. Escúchenlo. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we... Bueno, pues decía, ustedes escuchaban ahí a Netanyahu, el primer ministro de Israel, escuchaban como decía eso, hablaba sobre todo de un eje, también ha construido un eje. Bueno, pues este caso ya no del mal, como hacía George Bush, sino del terror. Y además, con Irán como principal patrocinador, a diferencia de los Estados Unidos, que decía que era Irán, Irak y Corea del Norte, aquí pone como cabeza, sobre todo del grupo terrorista, de los países enemigos de Israel, a Irán. Y aparte de eso, dice que ya no es un eje del mal, sino que es un eje del terror. Escuchen ustedes a Netanyahu también hablar sobre expulsar definitivamente a todos los terroristas que se escondan en los países que él considera enemigos ahora mismo de Israel, y sobre todo escuchen diciendo que por qué a Israel se le critica cuando está haciendo lo mismo que Estados Unidos hizo en 2001, cuando dijo de atacar a los grupos terroristas y acabar con ellos. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, what did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden. Bueno, pues escuchaban a ustedes al primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu, hablando sobre eso, sobre por qué Estados Unidos sí no se le criticó y a Israel ahora sí, porque esa doble vara de medir cuando el objetivo es el mismo, según Netanyahu, el de acabar con los grupos terroristas que hay ahora mismo actualmente en este 2025. Bueno, pues aparte de eso, como ustedes saben también, la escalada de tensiones ha ido subiendo con todos los conflictos que tenemos a nivel geopolítico en el tablero ahora mismo. Bueno, pues también Estados Unidos y el hombre que ven ustedes en pantalla, el presidente del gobierno de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en las últimas horas en ese acto del 11S, donde ha dado pues su pésame tras el asesinato, el fatídico asesinato de uno de los republicanos americanos, de Kirk. Bueno, pues aparte de eso, decía Donald Trump y pronunciaba unas palabras que se pronunciaban también en 2001, cuando estaba George Bush en la presidencia, y decía un llamado Donald Trump, escúchenlo ustedes, ahora de que
si ustedes atacan, si algún país, algún grupo terrorista ataca a Estados Unidos, que no tengan duda de que Estados Unidos va a buscar a esos terroristas, va a buscar a esos enemigos y va a ir a por ellos y lo va a acabar con ellos y no va a quedar nadie que ataque a los Estados Unidos de América. Escuchen ustedes al presidente. Followed America's warriors, avenged our fallen, and sent an unmistakable message to every enemy around the world. If you attack the United States of America, we will hunt you down and we will find you. Go all over this sometimes magnificent earth. We will crush you without mercy and we will triumph without question. That's why we named the former Department of Defense the Department of War. It will be different. We won the First World War. We won the Second World War. We won everything before that and in between. And then we decided to change the name. Well, now we have it back to where we all want it. Everybody wanted it. Everybody is so happy to have it back. You will fail and America will win, win, win. The enemy will always fail. Lo ven ustedes en las palabras, como les decimos, de los presidentes y de los primeros ministros, del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la tensión, no solo con los países que están en contra de esos países, de Israel y de Estados Unidos, hay una tensión, sino también con los grupos terroristas, después del famoso, del fatídico 11S y sobre todo del 7 de octubre. Bueno, pues en este especial vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer hincapié en otros temas que también competen a esta hora de la tarde y seguimos ahora enseguida con el especial, pero antes les tengo que contar nuestra información, nuestra compañera Alma Navarro sobre ACS. Cuéntanos, Alma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Información bursátil sobre el título que cotiza en máximos históricos y que continúa imparable con sus movimientos en bolsa en los últimos días, cotizando hoy al cierre por encima de los 69 euros. Concretamente, los títulos de ACS han despedido la sesión hoy en los 69 euros con 5 céntimos, con una revalorización en el día del 1,4%. Cotizando la compañía constructora, como les estoy contando, en niveles máximos, en un contexto en el que este hito bursátil se debe principalmente a la sólida evolución de su modelo de negocio, al impulso de proyectos de nueva generación y la adjudicación de contratos internacionales clave, sobre todo con foco en Norteamérica. Los resultados de la compañía sólidos, los buenos resultados semestrales y anuales de ACS, con un crecimiento notable de su beneficio por acción, están impulsando su cotización. Además, los proyectos de nueva generación se suman como un elemento añadido, y es que la estrategia de la empresa, que apuesta por proyectos innovadores en el sector de la construcción y las infraestructuras, ha generado confianza en el mercado, como se puede ver en su desempeño bursátil. Y a estos dos elementos se suman los contratos internacionales que está firmando la compañía en los últimos tiempos. La obtención de importantes contratos, especialmente en Norteamérica, ha fortalecido el negocio y el liderazgo internacional de la compañía. En 2025 las acciones de ACS han experimentado una revalorización superior al 30%, superando resistencias y marcando, tal y como les estamos explicando, nuevos máximos históricos. Muchísimas gracias, Alma, por esa información de ACS. Nosotros seguimos a esta hora de la tarde con ese especial que, como les veníamos contando, ambos líderes, les lo veníamos diciendo, George Bush, el presidente de los Estados Unidos de América en 2001, y sobre todo el primer ministro de Israel, Netanyahu, bueno, pues que compartían un diagnóstico y una forma de acción. Ven el terrorismo como una amenaza existencial a la civilización, no hay lugar para medias tintas, es erradicación total, incluyen a los países que financian o protegen terrorismo y ambos señalan a Irán como condición clave para la subvención de este grupo, pero también hay claras diferencias, más adelante las veremos. Bueno, pues vamos a hablar, eso sí, porque casi 25 años después del 11S y a 2 años del 7 de octubre, vamos a tener el placer de hablar con Diego Pitar, profesor de Relaciones Internacionales del IEB. A esta hora de la tarde tenemos con nosotros a Diego Pitar. Diego, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero que me gustaría preguntarte, ¿dirías que el mundo es hoy más seguro que en 2011 o el terrorismo simplemente ha mutado de otra forma y a otros métodos? Pues con la que está cayendo a nuestro alrededor, no sé si decirte que es más seguro o que esto tenemos los días contados. La verdad es que la situación es muy complicada. Lo que sí que es cierto es que hace, pues eso, 25 años casi, 5 años realmente, estamos hablando de un paso diferente de lo que se considera el terrorismo, que era casi una estructura casi deslavada completamente a estructuras que son prácticamente militares, con lo cual ha surgido un nuevo modelo de guerra que antes realmente pues era casi, pasaba, no digo inadvertido porque era un problema, casi con un carácter más nacional que otra cosa, a un carácter pues mucho más internacional, llegando eso a conflictos, como bien has comentado, que han ido repitiéndose en el tiempo y que ahora mismo pues no sé si de aquellos barros, de aquellos pueblos vienen estos lodos, ¿no? No sé si, me imagino que sí, obviamente, ¿no? Pero desde luego que cambió el modelo de guerra, absolutamente. Era una cosa que antes era un enemigo claro y ahora mismo el enemigo no está tan claro. Me gustaría también preguntarle, ¿hemos subestimado o sobreestimado la amenaza del terrorismo tras el 11S? Sobre todo debido a los últimos movimientos de ataques terroristas, debido, por ejemplo, el que veíamos el 7 de octubre, el fatídico 7 de octubre también hace un par de años. Sí, no es que se haya subestimado, es que yo creo que el concepto que se tenía básicamente de terrorista como 4 desalmados que van con una escopeta bajo el brazo y matan a todo el que se mueve por una idea que muchas veces ni se entiende, pues ha cambiado a un modelo en el que dentro de estados que tienen aparentemente una figura, una forma estructurada, se han estructurado estos mismos modelos. Entonces, esa parte de subestimación que antes eran, pues eso, como digo, 4 tíos en guerrilla, básicamente, gente de Pancho Villa, básicamente, pues se han convertido en un elemento pues de combate muy serio y modelos estructurados militares como Estados Unidos o como Europa en algún momento, pues no es que no hayan sabido hacerle frente, es que han pensado que era el mismo método que utilizaban con una guerra convencional y esto no son guerras convencionales. Entonces, esa subestimación sí que ha existido desde un principio. Es que hasta el mismo momento en el que Estados Unidos se siente atacado el fatídico 11 de septiembre, que desde luego era una cosa, no digo inesperada, era totalmente loca que volvieran a atacar a Estados Unidos en su propio territorio, que no ocurría desde Pearl Harbor, ¿no? Entonces, yo creo que descolocó o pilló con el pie cambiado a muchísima gente y ha sido una reestructuración de todo. Bueno, es que hasta de la forma de viajar cambió a raíz del 11S, ¿no? Diego, también preguntarte, porque si nos centramos en la guerra contra el terror, que decía siempre George Bush, el eje del terror, ahora es el eje del mal, según ha dicho Israel y Netanyahu. Preguntarte, ¿la guerra contra el famoso terror iniciada por Bush fue efectiva o terminó generando nuevas formas de radicalización? Si lo vemos ahora con perspectiva. Bueno, mirándolo con perspectiva, sí, no es que, a ver, ya era una cosa que estaba ahí latente, estaba en el ambiente, por así decirlo. Lo único que ha hecho esto ha sido plasmarla de otra manera, radicalizarla, creo que lo he comentado muy bien, radicalizarla en cierta medida y hacer que gran parte de los, vamos a llamarles, patrocinadores, en este caso del terror, pues hayan todavía apostado más por estas estructuras. Antes, pues sí, les podían dar más o menos pábulo, algunos más que menos, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, pero la verdad es que ya se han convertido en elementos, pues sí, desde Hamas en el caso de Palestina o Hezbollah, que hemos tenido también, que nace como grupo terrorista, pero realmente es un grupo armado, casi un ejército, ¿no? Entonces tenemos esa radicalización tanto mental como económica que ha suscitado pues que estemos ahora pues como estamos, obviamente, ¿no? Irak y Afganistán, me gustaría preguntarte por esos dos países. ¿Fueron errores estratégicos de Estados Unidos o batallas necesarias dentro de esa guerra? Ahora también analizando un poquito ya en frío y con perspectiva de hace 24 años. Bueno, dicen que el toro pasado todos somos toreros, ¿no? Pero desde luego sí que es verdad que ya viéndolo en perspectiva,
Error como tal no lo veo como un error en el momento en el que... El único error que veo en este caso es que muchas acciones se tomaron como, es decir, en caliente casi, ¿no? Entonces, casi, oye, me han atacado, voy a atacar yo, ¿no? Casi en caliente. Pero, desde luego, yo creo que sí que ha sido un elemento muy medido, ha sido... Pues sí, una posición, yo creo que muy estratégica desde la perspectiva también incluso del propio marketing, ¿no? De, oye, no nos vamos a callar lo que nos han hecho, ¿no? No vamos a dejarlo así, con lo cual algo tenemos que hacer. Y esa ha sido casi la clave de todos estos, voy a ponerlo entre comillas, errores, ¿no? Errores como tales, bueno, siempre que hay un conflicto, yo considero que es un error de la negociación, un error de idea o un error de comunicación, ¿no? Obviamente. Pero desde luego que quedarse parado tampoco, todo el mundo sabía que Estados Unidos no se iba a quedar parado y creo que en cierta medida fue también una forma de pincharle para generar otros conflictos que estamos viviendo 25 años más tarde, ¿no? Desgraciadamente. Me gustaría también preguntarte, Diego, porque hay paralelismos, me gustaría preguntarte, nosotros hemos comparado ambos discursos entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha cogido bastantes cosas de las que decía George Bush en 2001, cuando hablaba sobre todo sobre el terrorismo. Bueno, pues me gustaría preguntarte, ¿crees tú que hay paralelismos válidos entre el 11S y el 7 de octubre en Israel, o son contextos y amenazas muy distintas y que a lo largo de los años han evolucionado, que no se pueden comparar? Bueno, no es que hayan evolucionado, o sea, la base de combate es la misma, que es el terrorismo. O sea, a mí me choca muchas veces cuando dicen, no, es que Palestina sí es verdad que ha matado a mucha gente, ha muerto un montón de gente, cualquier combate, cualquier guerra es una auténtica desgracia humanitaria, eso no podemos negar. Pero el objetivo ha sido común, el objetivo es el terrorismo. La gente ve a Hamas como un grupo de liberación, imagínense unos terroristas que entraron hace 2 años apenas y mataron a hombres, niños, mujeres embarazadas, mataron a todo el mundo y eso la gente parece que lo ha olvidado, que es verdad que no fue la mayoría, fue un grupo terrorista. Entonces, en ese sentido, yo Netanyahu sí que veo que está apelando a esa guerra contra grupos terroristas, que es lo mismo que sacó George Bush. No vamos contra un país, vamos contra un grupo armado, un grupo terrorista armado que no, tenemos que combatirlo en su propio territorio. En este caso sí que veo cierto paralelismo. Lo que pasa es que también es verdad que la guerra ha evolucionado. Hemos pasado de un conflicto con una mira, con una estrategia casi de combate clásico a un combate, pues eso, contra grupos terroristas, donde los servicios de inteligencia pues es cuando más se les ha necesitado y más se les ha utilizado para poder detectar esos objetivos que tenían. Que además hay una cosa muy curiosa y es que Netanyahu tendrá cosas buenas y cosas malas y tendrá de todo como todo el mundo, pero sí que hay que decir que en cierta medida sus ataques contra el terrorismo han sido prácticamente con victoria y es que han ido directamente a cercionar, que en algunos casos no, obviamente, y se han bombardeado hospitales y todo lo que queramos, también porque siendo terroristas utilizan a los civiles como escudo humano, pero en el caso de ir contra la cúpula han sido, cuasi exactos, o sea, ha sido una cosa, pues, increíble, ¿no? Me gustaría, antes de hacerte otra pregunta, contarte y contar a los espectadores que nos están viendo una noticia relacionada con el primer ministro de Israel, a esta hora que nos llega a Negocios Televisión. Y es que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarado hace escasos minutos ante los medios de comunicación que el Estado de Palestina, ojo a esto, no se establecerá bajo su liderazgo. Decía literalmente, ya nos hemos comprometido a que no habrá un Estado palestino y de hecho no se establecerá bajo mi mandato. Cuando atacamos a Irán, logramos eliminar una amenaza existencial para nosotros, declaraba Netanyahu durante la ceremonia de la firma del acuerdo E1 en territorio israelí, donde el primer ministro ha firmado un acuerdo para expandir significativamente los asentamientos en Cisjordania alrededor de Jerusalén. Hoy, temprano, por la mañana de este jueves, también se supo que Netanyahu está considerando la emigración voluntaria de palestinos de Gaza, que comenzaría a producirse en octubre de este año. Pero, eso sí, la noticia a esta hora de la tarde es que Netanyahu ha confirmado
esa idea, que no habrá un Estado palestino mientras él esté gobernando, es decir, durante su mandato no habrá un reconocimiento del Estado palestino que otros países sí que piden. Pues me gustaría preguntarte precisamente, Diego, por esa noticia que conocíamos, y ahora te hago otra pequeña pregunta. ¿Qué opinión te genera esa idea de Netanyahu también, que habla de que, mira que hemos escuchado al pueblo francés, a Macron, al presidente francés, a otros países también de Europa, pidiendo de que se reconozca el Estado palestino, pero los israelíes siguen diciendo que eso puede hacer que se genere mayor tensión y una escalada de tensión, porque reconocer el Estado de Palestina podría generar mayor roce entre ambos contendientes. Sí, a ver, en el momento en el que... Bueno, pues parece que tenemos problemas de conexión con Diego. Vamos a intentar recuperarla. Vamos a intentar recuperar esa conexión con Diego Pitart. Enseguida lo tenemos con nosotros para que nos responda a esa última hora que, como les venimos diciendo, como les digo, noticia importante, donde Netanyahu, el primer ministro de Israel, del hombre del que estamos hablando en este especial, al igual que de George Bush, bueno, pues ha confirmado que no habrá un Estado palestino mientras él esté en el gobierno de Israel. Un Estado palestino que varios países y que varias organizaciones ya han pedido que se reconozca como vía diplomática a el conflicto que mantienen ahora mismo Israel en Gaza. Bueno, pues vamos a volver ya con Diego porque creo que tenemos de nuevo conexión. Diego, nos contabas, te pedía yo la opinión sobre esa última hora. Cuéntanos, por favor. Disculpad, que es que ya sabéis que Internet muchas veces... No pasa nada. Nada, disculpad. No, mira, vamos a ver. La situación, tal y como está ahora, daría cierta legitimidad a Hamas para poder seguir combatiendo y entonces se convertiría en una guerra entre dos estados. Palestina ya tenía... De hecho, al mismo Israel, en los años 80, con Yasser Arafat se le ofreció crear el Estado de Palestina, al que Yasser Arafat se negó y declaró la segunda intifada. Con lo cual, desde luego, yo creo que ahora mismo, yo entiendo, entre comillas, que Netanyahu se niegue a un reconocimiento del Estado palestino, porque entonces le daría más legitimidad a nivel internacional a Hamas como un grupo de, vamos a llamarle, de liberación, o como lo queremos llamar, cuando no deja de ser, y a los hechos me remito y a las barbaridades que hicieron hace 2 años, que es un auténtico grupo terrorista. Diego, preguntarte también, porque una de las cosas que escuchábamos ayer del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decía que él lo único que estaba haciendo era lo mismo que hizo Estados Unidos cuando le atacaron los grupos terroristas, cuando le atacó Al-Qaeda en el 11S, que era en ese momento la ONU y muchos países a nivel internacional aprobaron la posibilidad de que Estados Unidos pudiera atacar a los terroristas y acabar con ellos. Por lo tanto, no sé si tú ves ese paralelismo y por qué, decía Netanyahu, por qué ahora hay muchos países que no aprueban el mismo discurso, esa idea que sí compraban a Estados Unidos en 2001, 2002, pero ahora en 2025 no nos la compran a nosotros. Bueno, porque también hay mucho maquillaje detrás de todo esto, ¿no? O sea, desde luego hay un pueblo que está sufriendo, que es el pueblo palestino, con toda esta guerra, igual que está siempre que hay un conflicto en un territorio, pues sobre todo los civiles son los que más lo sufren y nadie se pone a mirar quién realmente es el enemigo en este caso. O sea, yo entiendo Palestina, lo entiendo perfectísimamente, creo que es una auténtica atrocidad lo que se puede llegar a hacer en ese territorio, pero también hay que tener en cuenta contra quién se está peleando. Entonces, ¿a quién hay que echarle la culpa? ¿A tú que has empezado o yo que he empezado? Entonces, yo sí que veo cierto... No es que lo vea, es que es prácticamente exacto y entiendo su reacción de decir, oye, ¿por qué si él lo hace yo no lo puedo hacer? También porque antes sí que se vio como una auténtica temeridad porque fue el primero, por así decirlo, pero en estos 25 años les ha dado tiempo a algunos grupos terroristas como Hamas como para hacerse presentes como lobos con piel de cordero. En ese sentido, obviamente, la sociedad internacional pues está clamando pues que es una auténtica barbaridad. Y insisto, es una auténtica barbaridad siempre que se ataque, obviamente, a civiles, pero si tú eres combatiente, eres combatiente. Diego, también me gustaría preguntarte, ¿es Irán hoy el principal motor del terrorismo global? Te lo pregunto porque es a quien señala Israel, mientras Estados Unidos en 2001 señalaba a 3 países, Irán, Irak y sobre todo Corea del Norte. No sé ahora mismo si Corea del Norte e Irak ya no forman parte de esos países terroristas o peligrosos cuando Israel dice que el país, sobre todo clave, es
Irán y sobre todo los países aliados de alrededor que acogen, como por ejemplo Qatar en el día de hace 2 días, cuando tuvieron que justificar ese ataque a la torre de Hamas en Doha. Bueno, pues decía que esos países también formaban parte de los grupos terroristas. Bueno, el panorama sí que ha cambiado. El panorama ha cambiado tanto que incluso Estados Unidos, que se llevaba tan mal en aquella época con Irak, obviamente, incluso con Arabia Saudí, pues ahora son pues más cercanos, más amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha cambiado considerablemente el panorama. Por otro lado, realmente a Israel quien más le preocupa es quien le va a atacar, que obviamente en este caso es Irán, con lo cual se va a dedicar a hablar de Irán sí o sí, porque no le queda otra y porque realmente para ellos y según los datos y aparentemente la realidad, que no sabemos si es cierta o no, pero aparentemente la realidad es que es el principal propulsor, instigador y patrocinador de este tipo de terrorismo. Con respecto a Corea del Norte, pues obviamente es que no es que le pille lejos, es que realmente tampoco le afecta en demasía. Entonces, su enemigo más cercano, en este caso, obviamente son los grupos terroristas que están auspiciados por un bloque, como puede ser en el caso de Irán. Obviamente, Qatar o el caso de Arabia Saudí, pues ya son cosas más lejanas para ellos de las que podíamos tener hace 25 años, ¿no? Con lo cual, realmente, pues entiendo perfectamente que hayan reorientado la postura sobre quién es ahora mismo el principal patrocinador. Y en este caso, pues lógicamente ha sido, aparentemente es Irán, que ya lo hizo con un grupo como Hezbollah y ahora, pues aparentemente también lo está haciendo con Hamas. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Diego Pitar, profesor de Relaciones Internacionales del IEB, te agradezco enormemente tu paso por Negocios Televisión en este especial del 11S. Muchísimas gracias, que tengáis muy buena tarde, gracias. Igualmente. Bueno, pues aparte de eso, bueno, pues nos hacemos muchas preguntas en este especial y es que ¿estamos más seguros hoy que en 2001? ¿O simplemente nos hemos acostumbrado a vivir con el miedo? Aparte de eso, otra pregunta también clara. En un mundo cruzado por guerras, es decir, marcado ahora actualmente por guerras, propaganda, inteligencia artificial, alianzas frágiles, como ustedes ven, a nivel geopolítico internacional, bueno, pues ¿pueden los estados, los países realmente ganar la guerra contra el terror, contra el terrorismo, contra los grupos terroristas? Bueno, pues son preguntas que le vamos a hacer y le vamos a hacer como les digo, a todas esas personas que se van a pasar por este especial. Uno de los analistas que vamos a recibir y tenemos el placer de darle la bienvenida a esta hora de la tarde es a don Gustavo de Arístegui, diplomático. Don Gustavo, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo se encuentra? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros una vez más. El placer es nuestro. Me gustaría preguntarte, lo primero de todo, hablábamos hace un momento, lanzaba yo al aire y a los espectadores esa pregunta. En un mundo cruzado por las guerras, marcado por las guerras, cada vez más, por la propaganda que no para, la inteligencia artificial, las alianzas cada vez mucho más frágiles entre países que eran aliados. ¿Pueden los estados y pueden los países realmente ganar la guerra contra el terrorismo actualmente? ¿O cree que ahora es un momento donde los países están cada vez más frágiles? Yo, empiezo por tu última reflexión. En efecto, creo que los países cada vez están más frágiles y creo que hay una deliberada desgaste, un ataque brutal contra las democracias liberales representativas por parte de la más extrema derecha y de las izquierdas extremas y no tan extremas, porque empieza a haber unos movimientos en los antiguos partidos comunistas no prosoviéticos que están claramente poniendo en cuestión el sistema. Pero esta es otra cuestión. Nunca me gustó la expresión guerra al terrorismo. Me pareció siempre que era legitimar al terrorista y a las organizaciones terroristas como beligerante. La guerra se riñe contra un Estado, aunque sea un Estado asesino, como era la Alemania nazi, pero es un Estado. El terrorismo es una organización no estatal, criminal, y que tiene excusa política o religiosa ideológica, y que comete crímenes para la obtención de beneficios económicos o de presión política. Y en consecuencia creo que no se puede hablar de verdad de guerra contra el terrorismo. Siempre me pareció un error y además eso creo que dio alas al terrorismo de alguna manera. Y tercera reflexión, creo francamente que sí se ha avanzado mucho en tres aspectos. Uno, la prevención.
los servicios de inteligencia y de seguridad en los países han aprendido muchísimo. Si se produce un atentado, hay cientos detrás que se han evitado por buena labor de inteligencia y extraordinaria labor policial. Y eso se está viendo cada vez más. Incluso, por ejemplo, en el país donde estoy en Marruecos y estoy en la ciudad de Marrakech. Aquí en el año 2011 hubo un atentado brutal en la plaza de Jemaa el-Fna. De entonces hasta hoy, han pasado 14 años, y en Marruecos no ha vuelto a haber un atentado terrorista. Y es verdad que los servicios de seguridad y de inteligencia del país han mejorado extraordinariamente y además cooperan de una manera muy fluida, como tantos otros en el norte de África, con sus homólogos europeos. La segunda reflexión es que no se ha abandonado la inteligencia humana como se hizo justo antes del 2001. Había un exceso de confianza de los métodos tecnológicos y había una especie de fe ciega en los aparatos de intercepción, en la capacidad de la NSA prácticamente infinita de intervenir como conversaciones incluso cifradas telefónicas, y se abandonó la inteligencia humana. No es el caso hoy. La inteligencia humana está en el centro mismo de la eficacia de inteligencia y policial. Y la tercera reflexión es que creo que, en gran medida, hay excepciones, hay una sensibilidad política que ha generado un consenso amplio en los partidos principales. Pero, justamente, y vuelvo a tu primera reflexión, en la medida en que los extremismos avanzan, en esa misma medida se resquebraja el consenso y la unidad de fuerzas democráticas en contra del terrorismo, que ha sido quizá el arma más eficaz en la lucha contra el terrorismo, porque genera cohesión social. Y cuando se produce fractura social, entonces empezamos a ver otro tipo de terrorismo, aparte el clásico que ya conocemos, y podemos mencionar algo de tanta actualidad como el asesinato de Charlie Kirk, ¿verdad?, que se puede denominar claramente terrorismo doméstico y que tiene su origen en la incitación por el mensaje de odio de unos y de otros. Es decir, una de las bases esenciales de la democracia es la discrepancia. Obviamente, y aquí voy a matizar, no soy de esos ingenuos que dice que todas las ideas son respetables, porque no hay cosa más peligrosa que decir eso. Los extremos más extremos no son respetables. El fascismo, el nazismo no es respetable, el comunismo, el estalinismo no es respetable, el yihadismo y el islamismo radical no es respetable. Esos son los límites que tenemos que ponernos, y espero de verdad que los radicales de la extrema izquierda y de la extrema derecha no estén ganando terreno en nuestras sociedades, porque eso puede debilitar nuestra eficacia en la lucha contra el terror. Me gustaría también preguntarte, don Gustavo, ¿qué peso tiene hoy el terrorismo islámico en la agenda internacional comparado con el auge de amenazas estatales como Rusia o incluso también China? Muy pertinente tu pregunta, extraordinariamente pertinente, porque justamente como tenemos otros conflictos que son mucho más visibles y que tienen un impacto más grande en la retina del telespectador o de quien sigue las redes sociales o los medios de comunicación por Internet, estamos viendo que hay un abandono de la preocupación de cierto tipo de terrorismo que sigue existiendo y que además lo tenemos muy cerca. Entonces, obviamente, de los grandes conflictos que hoy tenemos en boga, por decirlo de una manera un poco suave, tenemos Ucrania, tenemos Gaza. Gaza es un conflicto provocado directamente por el yihadismo. Es un hijo claro del islamismo radical y por lo tanto no podemos tampoco dejarnos engañar sobre el origen, las causas y las consecuencias del conflicto, porque tanto estamos afinando. Creo que, obviamente, tenemos que hacerlo en la defensa de los derechos humanos y denunciar los excesos que se han producido a lo largo de estos 2 años y medio en Gaza, con el 97% de la franja destruida y con decenas de miles de personas muertas y la hambruna provocada por el cierre de los pasos fronterizos. Eso es una cosa. Pero lo que no podemos hacer ni como ciudadanos, ni como periodistas en vuestro caso, o como profesional de la diplomacia y analista en mi caso, es olvidar cuál es la causa de raíz de lo que está ocurriendo ahí, y es
la ideología del islamismo radical más bestial y su hijo, que es el terrorismo yihadista. Y por decir lo que tenemos más cerca, no podemos olvidar, como españoles, como franceses, como italianos, como portugueses, y el resto de Europa también, porque al fin y al cabo les afecta a todos. De la misma manera que nosotros somos solidarios con un conflicto que teóricamente nos queda lejos, como es el de Ucrania, todos aquellos que creen que el Sahel les queda lejos tienen que entender que ese también es su conflicto. En el Sahel en este momento hay un número indeterminado de grupos terroristas, pero podríamos ponerlos en dos tipos de obediencia principal. Los que están siguiendo la obediencia y la disciplina de Daesh, del Estado Islámico, y por otro lado tenemos la renacida Al-Qaeda. Pero no olvidemos que hay otros que tampoco están demasiado con el uno o con el otro y que son igual de bestias o más, como es el caso de Boko Haram, y estamos hablando de un problema que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. No es una cuestión menor y no podemos olvidarlo. Y además hay una contaminación creciente, peligrosa e intensa hacia el sur, hacia el África subsahariana, y esto es particularmente grave, porque en el momento que se instalen en esos países el mismo grado de violencia y la misma eficacia terrorista que existe en el Sahel, el problema se va a multiplicar de manera infinita. Gustavo, también preguntarte, eso sí, una breve pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. Me gustaría preguntarte, sobre todo, ¿se puede combatir eficazmente el terrorismo sin tocar los vínculos estatales que lo alimentan, como en el caso, por ejemplo, de ahora de Israel con Irán? Pues estás sembrado, ¿eh? Ya sé que esto no se dice en las entrevistas porque queda muy mal, pero creo que has dado otra vez en el clavo y te tengo que decir que es uno de los temas que casi nunca ningún entrevistador o ningún periodista pregunta, porque es evidente que no se puede subsistir y los grupos terroristas no pueden subsistir sin tres cosas. Una es el apoyo de algún Estado o de alguna entidad estatal, sea directa o indirecta, más intensa o menos intensa. Segundo, con la posibilidad de actuar en un territorio con una total o casi total impunidad. Y la tercera es tener acceso a financiación, y esa financiación se logra normalmente con la actividad criminal directa, tráfico de drogas, de seres humanos, de armas, de explosivos, extorsión, inmigración ilegal. Es así. Pues, don Gustavo, le tengo que despedir porque nos quedamos sin tiempo. Como siempre, un placer recibirle y que pase por aquí siempre y que nos dedique tiempo en Negocios Televisión. Muchas gracias por toda su opinión. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros. Bueno, pues aparte de eso les tenemos que contar una última hora antes de dar paso a nuestro último invitado en este especial, y es que, ojo a esto, la policía del Capitolio de los Estados Unidos de América, bueno, pues está respondiendo a un incidente en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C., la capital, según una alerta enviada al personal del Senado. La alerta pedía al personal mantenerse alejados de la actividad policial. No se ha revelado más detalle sobre la naturaleza de dicho incidente, pero eso sí, lo destacable es lo que le contamos, que la policía ha respondido, que está respondiendo a un incidente en la sede del Comité Nacional Demócrata. De momento no sabemos a qué se debe, pero eso sí, en cuanto lo sepamos aquí en Negocios Televisión, se lo contaremos y ampliaremos dicha información. Bueno, pues vamos ya con nuestro último invitado de este especial del homenaje o memorándum o recordatorio del 11S y también del 7 de octubre, y tenemos el placer de dar la bienvenida a esta hora de la tarde a don Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Don Armando, muy buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, un placer estar con ustedes. Me gustaría, lo primero de todo, preguntarle cómo ha evolucionado, cómo ve usted la evolución, si hemos evolucionado mucho desde el 11S hasta actualmente, y sobre todo, qué lecciones no aprendimos de ese fatídico 11S y que podemos repetir a día de hoy. Pues es una excelente pregunta. Primero, recuerdo haber escrito en aquel 2001 un artículo que decía el día que cambió la historia. Me refería a la historia contemporánea, que recibió algo de crítica porque se veía como apenas unos días después del evento, como una actitud un poco catastrófica que iba a cambiar cómo funcionaba de alguna manera el orden mundial. Y así ha sido.
todos los temas de ciberseguridad, todo el recurso que se ha invertido en esto, los temas de seguridad hasta para tomar un avión y todo el protocolo que ahora se tiene que llevar, los sistemas de control financiero internacional, mucho de esto se debe a ese terrible episodio el 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas. ¿Qué hemos hecho bien? Pues como comentaba el embajador Aristegui, que es un placer compartir este espacio con él, hemos cambiado y hemos transformado porque los estados ahora están mucho más preparados. La historia es que realmente evitan muchísimos más ataques e incidentes que aquellos que luego logramos ver. Donde ahora todavía existen algunos son estos llamados lobos solitarios, personas con una carga ideológica muy importante, con poca organización, que a veces cometen estos ilícitos, estos delitos afectando a la sociedad. Pero en general, los grupos organizados, los estados apoyados por estos grupos han sido gravemente disminuidos, algunos de ellos inclusive desaparecidos, y ha habido una desarticulación. ¿Qué no hemos hecho bien? Bueno, todavía sigue siendo un tema fundamental en la gobernanza global. Hay grupos, sobre todo vinculados con el crimen organizado, que representan un riesgo real y permanente a la estabilidad de las naciones. Lo acabamos de ver con Estados Unidos declarando a 5 grupos de narcotraficantes como terroristas. Y en este sentido, pues vivimos en un mundo, sobre todo en la franja occidental, permanentemente amenazado con la posibilidad de estos eventos catastróficos, porque van dirigidos tristemente, por lo regular, a la población civil. Don Armando, le tengo que despedir porque nos quedamos sin tiempo. Me gustaría haberle hecho un par de preguntas más porque este es un tema bastante interesante. Le agradezco su paso, aunque haya sido breve, por Negocios Televisión. Muchas gracias, como siempre. Para mí es un placer siempre estar con ustedes. Que tenga buen día. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente a esas declaraciones de Netanyahu en la que confirmaba que no habrá un Estado palestino mientras él gobierne. Escuchen a Netanyahu. כל כך הרבה שנים פה, בוא שפה, זה פה. אתה היית ראש ממשלת מעלה אדומים. אתה חייב להיות. אחרי שהוא החזיק את הלפיד, הוא העביר את הלפיד לגיא יפרח, והגשת אותם גיא, הגשת אותי. יש לי רק הערה אחת על דבריך המצוינים. הקודקוד המזרחי של ישראל זה לא מעלה אדומים. הקודקוד המזרחי של ישראל זה בקעת הירדן. ואני שמח להיות כאן איתכם במקום הזה, אני לא סתם אומר, אני באמת שמח להיות כאן, ותמיד מרגש אותי לראות קודם כל את הנוף התנ"כי שאופף את העיר הזאת, ואחר כך ההתפתחות האדירה, וכל פעם יש התפתחות וכאן הולכת להיות התפתחות כבירה, ואני יודע שזה נכון גם לגבי חבריי השרים שנמצאים פה, בצלאל וחיים. וחיים, והשרים שנמצאים פה כמובן, דודי אמסלם, התושב, התושב המארח בנדיבות ובכישרון בישול שלא מצוי, וכמובן שלמה קרעי וזאב אלקין. זאב, אתה גם כן תושב השטחים הכבושים, נכון? זה השטח הכבוש. כבש אותו יהושע, זה השטח של עם ישראל, ארץ ישראל.
ועידית סילמן, וסגן השר אלמוג כהן, וכמובן כל מי שמסייע כאן, לא רק פה, מנכ"ל המשרד יהודה מורגנשטרן ודאר, ומנכ"לים ואנשי המשרדים האחרים, ונמצא פה גם עוד תושב של השטחים הכבושים, כן, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, והתושבים היקרים, שכוללים גם את אסנת מארק ועוד מארק אחד. תודה רבה. כל הזמן. אני לא יכול, אני אבלה פה כל היום, לא. אני לצערי חייב לחזור לפעילות מסוימת שאנחנו עוסקים, אני לא אפרט אותה כאן. אבל אני רוצה לספר לכם שבאתי הנה בפעם הראשונה בגיל 18, כי לפני כן זה היה שטח כבוש על ידי אחרים. זה היה ב-1967, ולמדתי לנווט ביחידה ששירתתי בה. והמקום הטוב ביותר ללמוד לנווט זה פה, כי הגבעות היו ערומות לגמרי, בדיוק כדברי השיר. ויכולת לראות את הטופוגרפיה, את הערים, את הוודיות. ומאוד מאוד התרגשתי להיות פה, כי דרכתי באמת לנוף קדומים, הנוף שלנו. והיה נפלא לראות איך זה נבנה. אני זוכר את מוזיאון קסטל, אני זוכר כל שלב ושלב. ואני חשבתי שיש פה ביטוי גם לנבואה תנכית. כן, אומרים בתנ"ך, כשאתם יודעים, ירושלים, הרים סביב לה, זה פשוט טעות כתיב. ירושלים, ערים סביב לה. ואנחנו התחלנו לבדוק עיר אחר עיר. במעלה אדומים הייתה והינה עיר שהיא חלק מארצנו, ויהיו עוד הרבה מעלה אדומים בארצנו ובשליטתנו. עכשיו, מה שאנחנו עושים כאן זה בעצם לממש חזון בני. אתה זוכר, יצאנו החוצה, אני מאוד אוהב ללכת בגבעות האלה, ויצאנו על אחת הגבעות ואמרתי, פה שכונה, שם שכונה, אמרתי, תאשר, אמרתי, אני מאשר, אבל בין לאשר ובין לבצע במדינת ישראל, וואו, זה יכול לקחת הרבה זמן. ולכן היום קורה משהו גדול מאוד פה, כי הדבר הזה עומד לממש הכפלה של העיר מעלה אדומים. יהיו פה 70,000 איש תוך 5 שנים. זה שינוי אדיר. ואנחנו יודעים שיש כאן עוד שינוי, או יותר נכון עוד מימוש של הבטחה, לא תנכית, אבל נוכחית. אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו. אנחנו נמצאים עכשיו, כמעט אחרי 2 של מלחמה שנכפתה עלינו, ביום הנורא של אותו טבח, של החטיפות, של חטופינו, שאת רובם החזרנו, אבל נשארו אחרים, ואנחנו נחזיר את כולם, החללים והחיים גם יחד. אבל הבנו, ואני אמרתי את זה ביום השני של המלחמה, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. משום שהיה ברור שאנחנו לא נלחמים רק במרצחים של החמאס. אנחנו נלחמים באיראן ובציר האיראני שבעצם בא לחנוק אותנו ולהשמיד אותנו. ועשינו את זה צעד אחר צעד, צעד אחר צעד. כשאני אומר עשינו את זה יחד. זה לא רק חבריי לממשלה, זה הגיבורים, החיילים שלנו, שנלחמים, והגיבורים שנפלו, ועם ישראל שעמד איתן כל הזמן. וכשהקינו את איראן והרחקנו מעלינו איום קיומי, לא על מאות ולא על אלפים, אלא על מיליוני אזרחי ישראל ועל כל עתידנו, על חלום הדורות שקדמו לנו ומימוש החלום של אלה שיבואו אחרינו. הסרנו את האיומים האלה בזכות העמידה האיתנה
של אזרחי ישראל, שלכם, כאן במעלה אדומים. אנחנו נשלים את המלאכה. מה שהתחיל בעזה יסתיים בעזה. אנחנו נכריע את החמאס. במקביל אנחנו מטפלים בחלקים אחרים של הציר שעוד יש לטפל בהם, כמו החות'ים. יש כאן מישהו ממוצא תימני? יש תימנים טובים, תדע לך. יש הרבה תימנים טובים. אבל אנחנו פועלים באמת בגבורה, בנחישות. ואולי הדבר החשוב ביותר בקרב הזה זה הנחישות שנובעת מההכרה שאנחנו נלחמים לא רק על ארצנו, לא רק על בנינו ונכדינו, אנחנו נלחמים להבטיח בשתי מילים את נצח ישראל. נצח ישראל מוכרע בימים אלה בכל חלקי ארץ ישראל, וגם במקום הזה, במעלה אדומים, עמית רחבת. ברכות, חג שמח למעלה אדומים. חג שמח ותודות לכם. Bueno, pues escuchaban ustedes ahí al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hablando sobre eso, sobre esa idea que deslizaba otra vez de nuevo sobre la mesa, diciendo que no habrá un Estado palestino mientras Benjamin Netanyahu sea el primer ministro de Israel, y que además también lo ha dicho varias veces el gobierno actual de Israel, del país israelí, que eso, el reconocer el Estado palestino, que otros países como Francia se han pronunciado y han pedido que se reconozca, o alguna organización internacional también ha pedido que se reconozca el Estado de Palestina. Bueno, pues decía, los propios israelíes dicen y aseguran varias veces, siempre han asegurado, que esa no es la vía para llegar a una paz, sino todo lo contrario, que eso podría generar un aumento, una escalada de tensiones. Por lo tanto, como les digo, ese mensaje que dejaba Netanyahu. Bueno, vamos ahora a dar paso al cierre de Wall Street con Alma Navarro, pero antes vamos a dejarles la opinión, el vídeo, el mensaje del CEO de Negocios Televisión, José Antonio Bittner, sobre si estamos preparados o no para la guerra.